Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Mi nombre es José Antonio Meyer y conduzco este programa en representación del doctor Enrique Cárdenas Sánchez, titular de este espacio. Hemos iniciado a lo largo de los últimos programas una serie que hemos denominado Puebla Retos de Futuro, pensando obviamente en el proceso electoral que en las próximas semanas, que en los próximos meses tendremos, y tal vez uno de los temas sustantivos, no solo del proceso del voto, de la decisión de voto, sino que tiene que ver con este valor simbólico que en la democracia tiene la participación, tiene el coadyuvar a la toma de decisiones, la educación cívica, la cultura política. Y por eso hemos invitado hoy a dos especialistas que en Puebla han trabajado pues ya por varios años este tema, la doctora Fabiola Coutinho, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el doctor Jorge Castillo, también investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, doctor Meyer. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y la primera pregunta que me brinca así a bote pronto es, ¿qué diferencia hay entre cultura política, educación cívica, cultura democrática? Como que a veces hablamos así, casi como sinónimos, pero ¿podemos distinguir claramente una de otra? Por supuesto, hay importantes diferencias entre cada uno de estos conceptos. Primeramente diremos que la cultura política es un concepto que se acuña en la escuela conductista, es en la escuela conductista norteamericana, y se entiende que a partir de este importante e interesante trabajo, muy bueno para su momento de Almon y Verba, tomaron en consideración el estudio de las orientaciones políticas hacia los objetos del sistema político. Entonces, en el entendido de que la cultura política está conformada por este conjunto de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia los componentes de un sistema político. Por otro lado, en esa misma obra, ellos plantean que la cultura cívica es una combinación de los diferentes tipos de cultura política que ellos identificaron, es decir, la cultura política de tipo parroquial, la de carácter súbdito y la de carácter participativa. Cuando en una comunidad política encontramos esa mixtura de orientaciones que caracterizan a esos tipos, entonces esa combinación de elementos en razón también de cierto nivel educativo, un importante nivel de empleo y sobre todo una participación importante, estamos ante una cultura cívica, porque la información es un elemento relevante, los niveles educativos, la estabilidad económica, que es lo que permite al ciudadano participar. Estas fueron posturas que se plasmaron inicialmente en la obra Civic Culture. Posteriormente serían debatidas, pero esta idea de cultura cívica implica una importante participación del ciudadano en los asuntos públicos, que no se reduce exclusivamente a lo de carácter electoral, sino que va más allá, y el ciudadano, pues, con una plena conciencia de que puede influir en el proceso de toma de decisiones, con una conciencia de su responsabilidad para con las propias decisiones que toman los actores políticos, con esa capacidad de exigirle cuentas, pero también con una confianza respecto a sí mismo y hacia los demás, sabiendo que puede organizarse en colectividad para promover la solución a sus demandas. Ahora, por cuanto hace a la educación cívica, este aspecto es muy importante inclusive para cualquier cultura política,
y, por supuesto, la cultura política democrática, de la cual hablaremos, y en ese sentido, la educación cívica plasma en la formación académica, ¿sí?, un conjunto de pautas de comportamiento en donde la persona que se está formando, el educando, asume, ¿no?, una conciencia de su relación como individuo para con el Estado. El respeto, por ejemplo, a la autoridad, un conjunto de valores, como por ejemplo la honestidad, el respeto también, por supuesto, a la ley, por la legalidad, inclusive, ¿no?, otros aspectos tan relevantes como la participación. La educación cívica ha sido diseñada como modelo en diferentes países, pero en el caso de América Latina y en nuestro caso particular, tenemos un problema porque no se ha trabajado desde el ámbito de la educación pública con base en un modelo de educación cívica. Ciertamente se han aportado ciertos conocimientos en materia de derechos humanos, sin embargo, pocas veces se enfatiza que la importancia también está en función de los valores y cómo estos valores tienen que conducir a su cristalización en los diferentes escenarios del ámbito público y privado. Estos serían los aspectos importantes de la educación cívica. Ahora, cuanto hace a la cultura política democrática, es aquella cultura hacia la cual pues aspiramos todos. No podemos pensar quedarnos, ¿no?, con la manera en cómo se ha catalogado a través de los tipos de cultura política, parroquial, súbdito, participativa, sino que debemos orientarnos, ¿no?, a la cultura política democrática, un trabajo muy interesante de Jacqueline Pechard, que toma como base la teoría de la cultura política clásica, supone, ¿no?, que hay un conjunto de elementos y en este pues está la responsabilidad, el pluralismo, la participación, la confianza y otros aspectos que nos van a hacer conducir a la consolidación de una cultura política democrática. No, pues muchas gracias por toda esta exposición tan clara, tan didáctica, y que de alguna manera nos llevan a esta idea de que el ciudadano asume una actitud y una aptitud frente al Estado, ¿no? Y como bien decías, no estamos hablando solamente de lo electoral, ¿no?, sino del rol del ciudadano en una democracia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más podríamos ahondar, Jorge, sobre ese quehacer del ciudadano en la democracia y que de alguna manera resulta importante en estos momentos de transición y de cambio y en este proceso electoral tan particular que estamos viviendo en México? Bueno, yo creo que en la actualidad el principal reto de la ciudadanía es adquirir la madurez que durante mucho tiempo ha estado en construcción y que tiene que ver con la interacción que ha tenido el ciudadano con los gobiernos. Me parece que, como bien decía la doctora Fabiola, esta escuela conductista ha dado la pauta a que el gobierno tenga la primera mano sobre cómo actuar. Es decir, el gobierno es el que dice cuáles son las reglas del juego y cómo los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos públicos. Me parece que esa lógica ha hecho que tengamos una cultura política en Latinoamérica muy del tipo de súbdito, como se estableció en su momento, por esperar a que nos den espacios, a que tengamos la forma de integrarnos y que podamos
acceder a esos espacios a partir del cumplimiento de normas, de reglas, de ciertos procedimientos. Nuestra democracia se acusa ahora que es muy procedimental, es exitosamente procedimental, pero escasamente legítima o escasamente involucra la participación real de la gente. Claro. En esa lógica, me parece que la cultura política o incluso la interacción ciudadanía-gobierno ha estado muy marcada por esta primera mano que lleva el gobierno, por esta lógica de dictar las resoluciones, de dictar las formas, y la ciudadanía no ha alcanzado este grado de madurez para organizarse, para tener una organización social que permita hacer integraciones, articular asuntos, establecer agenda, que lleven realmente a las necesidades de la gente, las necesidades, no las necesidades de una colonia o de un grupo de vecinos, sino las necesidades sociales, estas cuestiones en las que necesitamos mayor seguridad, no solamente seguridad pública, sino seguridad alimentaria, seguridad patrimonial, estabilidad en la convivencia social, como ciudadanos, como grupos que tenemos espacios de participación que no pueden ser relegados o marginados. Cuando pertenecemos a algunos clubes o algunas asociaciones, siempre tenemos que buscar un reconocimiento de los demás, pero también a veces pareciera que tenemos que encontrar un permiso para actuar. Ok. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Contexto. Seguimos en su programa En Contexto y estamos hablando de este concepto que se llama cultura cívica, cultura democrática y que tiene que ver, como bien lo han dicho nuestros especialistas, con el ciudadano y va más allá de lo electoral, ¿no? En México se ha estudiado este tema de la cultura política, o sea, tenemos trabajos que nos puedan decir cómo pensamos, cómo actuamos los mexicanos en términos electorales, en términos participativos, en términos políticos. Por supuesto que sí, hay una tradición muy amplia con trabajos, por ejemplo, los realizados, ¿no?, por estudiosos del Colegio de México, por estudiosos de la UNAM, profesores investigadores, un buen número de tesis. Sin duda, uno de los trabajos más importantes y que claramente refleja la influencia pues de la corriente conductista es el de Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, y la manera en cómo este autor retoma la tipología establecida por Almon y Berma, pero no solamente encuentra, ¿no?, que hay niños que caen en cada uno de los tipos, parroquial, súbdito y participativa, sino que lamentablemente en el sureste mexicano encuentra un nivel de cultura política que asocia a una obstaculización a esta idea, por ejemplo, de que la mujer participe. Tomemos en cuenta que este trabajo pues ya es de la década de los 70, ¿no? Pero él asocia este tipo de pautas de comportamiento con un tipo diferente a los que habían propuesto Almon y Berma, y eso lo hace sumamente interesante en función de que lo trabaja con niños de primaria y de secundaria. Y luego cómo identifica el hecho de que sí influye la ocupación del padre y de la madre, ¿sí?, respecto a las orientaciones, al nivel de conocimientos de los niños, a las percepciones que ellos tienen respecto a los sujetos del sistema político mexicano.
También identifica, por ejemplo, el nacionalismo, que en ese momento está muy fuerte. Hay muchos otros trabajos, hay uno que se llama Los Mexicanos de los 90, también muy interesante, publicado por la UNAM, en donde un conjunto de investigadores, entre ellos Yolanda Meyenberg y otros, que también se concentran, por ejemplo, en la influencia de los partidos políticos, en el comportamiento, en las percepciones. Y es un conjunto de trabajos sumamente interesante. Están los trabajos también, por ejemplo, de Víctor Manuel Durán Ponte, La cultura política en 9 ciudades mexicanas, la cultura política de los estudiantes de la UNAM, etcétera. Inclusive hay trabajos también que se han realizado aquí en Puebla. Tenemos algunos ensayos, algunos trabajos, ¿no?, que implican una combinación, ¿no?, con enfoque cualitativo y cuantitativo, pero usualmente estos trabajos se enfocan a estudiar una parte de la cultura política, que puede ser, por ejemplo, las percepciones políticas, puede ser el comportamiento político, el comportamiento electoral. Aquí la cuestión es que todos los estudios de cultura política pues representan en sí, por supuesto, una información muy rica que nos permite conocer una parte, considerando los distintos elementos que conforman una cultura política. O sea, sí de alguna manera se ha ido construyendo un diagnóstico, ¿no?, sobre las percepciones del mexicano respecto a la política, respecto al gobierno, respecto al Estado, respecto a la democracia. Hay otros estudios, digamos, de carácter más práctico, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que hizo durante muchos años la Secretaría de Gobernación, o ahora el Informe País, que coordina el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué nos han dicho esos estudios? ¿Qué han identificado ustedes que nos dicen esos estudios sobre los mexicanos? Bueno, respecto a los primeros estudios que se hicieron en los años 60, que fueron más de tipo académico y que después se retomaron por parte de los gobiernos, estas encuestas nacionales de cultura política, cultura cívica, sí han reflejado una evolución en cuanto a la forma en la que el ciudadano interactúa y se ubica o se identifica como ciudadano frente a la institución. Esta idea de súbdito, que en un primer momento, en los años 60, todavía era muy normada, muy apropiada por el ciudadano, como decir, bueno, yo espero a que me digan qué hacer, ha ido evolucionando y evidentemente la organización de la ciudadanía ha sido gradualmente ganando espacios en entenderse como ciudadano antes que como receptor de órdenes o de ordenamientos, normas, pues. Sin embargo, me parece que todavía estos estudios no representan realmente la cultura política que se vive en México, que puede ser muy variada, ¿no?, en función de los estados, en función de las tradiciones, las costumbres. Me parece que estos estudios han sido todavía muy descriptivos. Y esta descripción ha dado pie a que cada vez durante más o menos de los 80s al 2005 o 2004, muchos académicos tomaban estos estudios y hacían estudios indirectos sobre la misma encuesta, hacían análisis de la encuesta. Entonces, era muy indirecto el estudio y entonces había sesgos ahí en los que se hacían inferencias que realmente no se constataban en la realidad de manera práctica. Me parece que el enfoque cualitativo quedaba muy acotado a ciertos lugares o algo muy específico y no llegaba a ahondar realmente por qué el ciudadano ha estado evolucionando o cuáles son los factores que han permitido que el ciudadano se reconozca a sí mismo como un ente participativo, más que como un súbdito. Y en esta lógica yo creo que empiezan a haber estudios ahora que combinan un poco lo cuantitativo con lo cualitativo, pero que tienden a ser más rigurosos en cuanto a tomar las inferencias estadísticas cuantitativas para encontrar relaciones que no sean espurias o que no sean falsas, porque en algunos momentos me parecía que había estudios que decían el ciudadano promedio, educado, con alto nivel de ingresos participa más. Eso no necesariamente es cierto, porque hay muchas cuestiones que más son variables subjetivas. que hay que considerar. Exactamente. Pero digamos, un poco así para nuestro público, ¿qué características empiezan a manifestar estos estudios sobre el perfil del ciudadano
del siglo XXI en México? Me parece que uno de los aspectos más importantes y que ha sido una constante, sobre todo en estas encuestas nacionales sobre cultura política y opinión ciudadana, estos elementos son la desconfianza, la profunda desconfianza que hay hacia los actores, hacia las instituciones, y peor aún porque una de las últimas justamente reflejó en que esta desconfianza se está trasladando hacia el otro, hacia el vecino, hacia la persona que tengo junto, ¿no? Entonces este es uno de los problemas que inclusive obstaculiza que se pueda consolidar, ¿no? Una cultura política democrática. Claro. No se puede pensar en cultura política democrática sin confianza. Y la otra es el tema de la corrupción. Estos son los dos aspectos que más saltan en los estudios que hay con relación al tema. Claro. Ahora algunos medios lo han establecido como el hartazgo social, ¿no? Pero en realidad me parece que el concepto confianza es mucho más descriptivo, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y la parte de la corrupción, que me parece que sí estamos llegando a unos niveles ya, digamos, que están rompiendo pues ya hace muchos años se rompieron los límites tolerables, pero estamos ya llegando casi al precipicio, ¿no? Tú has hecho estudios de confianza pública. ¿Qué has identificado? O sea, ¿por qué el ciudadano no cree en las instituciones? Bueno, todo parte del concepto de la afectivo, de la desafección que tiene el ciudadano hacia la institución. Y esta desafección es a que ya no siente que corresponde la institución con la necesidad para la cual fue creada. Un caso típico del Seguro Social, el Infonavit, las instituciones de seguridad, ya no corresponden con lo que el ciudadano esperaba para lo cual habían servido. Como decía al inicio, se ha vuelto muy procedimental el hecho de que las instituciones funcionen de acuerdo a reglas, pero el ciudadano espera resultados que impacten en la salud pública, en la educación, en la seguridad, y esto no llega. Evidentemente la gente ha tenido un descontento, cada vez un alejamiento del origen, de la naturaleza de las instituciones, por este cumplimiento normativo que hacen las instituciones y que los aleja de su finalidad, de su naturaleza propia. Claro. Uno de los estudios más recientes que hicimos un estudio comparativo del estudio de Almon y Verba, retomando algunos de los temas con lo que sucede hoy, y vemos que ha aumentado efectivamente la desconfianza, ha aumentado el alejamiento, pero ahora la corrupción no solamente se entiende hacia las instituciones públicas, sino hacia las empresas. Se extiende al resto de los actores de la sociedad. Entonces, sí, cuando la gente desconfía de la empresa, desconfía de la organización, se empieza a hacer este alejamiento del otro y se exacerba el individualismo. Exacto. Mucho producto del neoliberalismo que hace que tú adquieras competencias, tú adquieras capacidades y que compitas con el otro, hace que pues, la gente se convierta más en ver qué es lo que sucede para él y empieza a perder esta solidaridad social. Claro, ok. Pues vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de cultura cívica democrática y bueno, nuestros especialistas nos ponen tres temas fundamentales que tienen que ver con el ciudadano: desconfianza, corrupción e individualismo. Y bueno, pues, y surge aquí esta idea, ¿no? de qué podemos hacer, hacia dónde se pueden enfocar las políticas públicas o los quehaceres de las instituciones
para ir de alguna manera contribuyendo a una formación del ciudadano mucho más adecuada a las necesidades que enfrenta nuestro país? Me parece que gran parte de la clave es esta idea del empoderamiento ciudadano como precondición, ahora sí, de una cultura cívica. Pero desde luego que esto implica que el ciudadano tenga conciencia de su papel, es decir, no solamente como aquel ciudadano que solamente una vez cada 3, cada 6 años está tomando parte de las decisiones, sino más allá, implica involucrarse plenamente, y esta idea de ciudadano maduro que se mencionaba hace un momento, Jorge Luis, tiene que ver con justamente él debe pensar en que tiene que buscar información. Es decir, no tiene que dejárselo todo exclusivamente al Estado o a las instituciones, porque eso es lo que implica la conciencia. Es un ida y vuelta. Yo exijo, pero también aporto. Y no solamente dejo en manos de los demás las decisiones. Y esto lo comento en función de que de pronto algunas veces, aunque han sido mínimos los ejercicios, por ejemplo, convocatorias para definir el presupuesto participativo, el ciudadano no quiere participar. O hay una decisión importante en su comunidad, en su barrio, en la colonia, una cuestión que tenga que decidir algún comité, y él es el primero que se hace a un lado. Entonces, ¿cómo puedo hacer la crítica si no estoy consciente de la importancia que implica mi participación? Porque tengo que estar ahí en la discusión, porque tengo que estar ahí en la toma de decisiones. Entonces, tendría que implicar necesariamente allegarse de información, pero de información objetiva. No dejarse llevar exclusivamente por el comentario, mucho menos por el chisme, por todo lo que están. Exacto, y en este ambiente de polarización, obviamente, pues es caldo de cultivo, ¿no? Ahí sí, para muchos actores políticos, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cómo empezar, digamos, esta construcción ciudadana? ¿Hasta qué punto la familia, la escuela, el club, todos estos organismos socializadores, ¿no?, que van llevando al niño, como decía el maestro Segovia, ¿no? Es decir, sí, esta socialización y politización del niño mexicano hasta construir un ciudadano responsable? Es decir, ¿qué papel, por ejemplo, puede jugar la familia para ir formando en el niño y después en el joven esta idea de que debemos ser ciudadanos maduros, empoderados? Bueno, me parece que es fundamental. Precisamente la cultura tiene que ver con valores, con tradiciones, con costumbres, conductas. Y pues estas se aprenden principalmente en la familia. Tiene que ver mucho con la forma en la que los padres están orientando sus necesidades a la generación de prácticas, costumbres cotidianas que hacen que los hijos aprendan de ellas. Me parece que hubo por ahí una disrupción del papel de la familia, no en cuanto a la generación de condiciones de bienestar, de atención, sino en cuanto a educación cívica. En los años 70, 80, cuando desde la escuela la educación cívica se adoptó para promover el nacionalismo, para todas estas cuestiones de valores patrios, de valores simbólicos, que tienen que ver con la identidad como mexicano, pero también como poblano, como ciudadano en general, estaban orientadas hacia las escuelas. Las familias hablaban, o sea, se hizo muy común en las pláticas, ¿no? Esta frase de en la familia, ¿no?, en la mesa, no platiques ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Porque terminas en pleito. Entonces se fue adoptando, o sea, la gente dejó de platicar de política en su entorno familiar porque era como que algo que sucedía fuera de. Me parece que se empezó a alejar la cuestión de la convivencia para hacer ciudadanía, para generar organización, y se empezó a alejar de la familia, cuando se supone que desde la familia es cuando tienes la base para decir cómo convives, cómo te integras a grupos, cómo te articulas con ciertas demandas.
Hoy es triste ver que la demanda social se hace por redes sociales. Finalmente, el papel de las redes pareciera que en un primer momento iba a empoderar a los ciudadanos, pero el problema es que se queda en lo anecdótico. En las redes sociales todo el mundo conoce las demandas que se han sucedido. Ha habido algunos casos en los que ha tenido repercusiones, en México no tan exitosos como en otros países, pero me parece que sí, el ciudadano generalmente procura hacer ciudadanía fuera de casa, cuando deberían empezar en casa. Por supuesto. La familia tiene un papel fundamental ahí. Es una estructura de gobierno, Exactamente. ¿no? En donde hay valores, donde hay principios morales, principios éticos, que ahí es donde se refuerzan, ¿no? Es decir, digo, nosotros formamos parte de una generación donde nuestros padres y nuestros abuelos eran eminentemente nacionalistas, eran eminentemente cultivadores de la identidad, ¿no? De todos esos valores tradicionales, gastronómicos, rituales, etcétera, que desgraciadamente se han ido perdiendo y que obviamente están formando un nuevo tipo de ciudadano. Pero también antes la escuela jugaba un papel socializador, ¿no? Recordaremos los libros de texto, ¿no? Que tenían una materia de civismo que ahora prácticamente pues ha desaparecido, ¿no? Por supuesto, sin duda todos los agentes de socialización, la familia, y respecto a esto recuerdo una de las ideas centrales del trabajo de Arendt, ¿no? Como el gran enemigo de la democracia es la familia, porque plasma en ese trabajo justamente cómo ahí es donde se acuña el autoritarismo, ¿no? Es decir, si desde ahí no se construye una familia democrática donde cuente la participación de cada uno, pues, o donde se enseñe inclusive, ¿no?, a romper con el individualismo, al pensar en el sentido de comunidad, pues automáticamente se está afectando al propio régimen político. Y sobre la educación, por supuesto, porque está demostrado que en los diferentes niveles, pues la forma en que se enseñan, ¿no? Inclusive las propias pautas de comportamiento, la información con relación, por ejemplo, a los valores que debemos que asumir, tendrían que quedar no solamente en el discurso, sino practicarse, porque sí se aprende sobre valores, pero no se aprende en el sentido de aprender con H, interiorizar, ¿no?, estos valores para poder replicarlos en los distintos espacios públicos y privados. Aunque también están los medios, esa es otra cuestión. Sin duda los medios pues también tienen una parte. Y politizadores, ¿no? Así es, los partidos políticos también, el ámbito laboral, es decir, hay una serie de factores que juegan sin duda ahí para definir por qué de pronto pesa tanto la apatía, el desencanto ciudadano hacia los actores y las instituciones. Porque esto que ustedes comentan me parece fundamental. Cuando hablamos de cultura política, democrática, de educación cívica, etcétera, no estamos hablando de lo electoral, ¿no? Por supuesto. Porque a veces da miedo esto, ¿no? Y cuando uno dice, es que hay que fomentar la cultura participativa, inmediatamente hay como miedo a lo electoral. Y en realidad la democracia no es solo el voto, es una de las formas que el sistema tiene para cambiar a sus representantes, para modernizarse, para acoplarse, pero no necesariamente lo electoral es lo esencial, que parecería que ese es nuestro modelo, ¿no? Así es. Sí, inclusive es una de las razones por la cual se nos ha calificado como ciudadanos de baja intensidad, como aquellos cuya preocupación es efectivamente votar, pero ¿qué pasa con aquellos otros ámbitos del espacio no votar público? También sería una actitud. Por supuesto. ¿No? Exacto. Por supuesto, es una manera de manifestar nuestra un desencanto, opinión, ¿no? sí, qué es lo que pensamos. Perdón que los interrumpa, vamos a hacer nuestro tercer corte, se nos va el tiempo rapidísimo, estamos en contexto.
Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de cultura cívica democrática y bueno, se nos viene un proceso electoral a nivel nacional y a nivel local muy importante. Vamos a renovar pues prácticamente la gran estructura del gobierno federal, del estatal. ¿Y qué podemos plantear desde el punto de vista de la cultura cívica, desde este papel de la ciudadanía en la construcción de un modelo democrático de calidad, integral, como dijeran algunas autoras? ¿Qué plantearían ustedes como especialistas para que pudiéramos avanzar en este empoderamiento ciudadano? A mí me parece que es básica un concepto que se ha perdido y que toda esta apatía, todo este desinterés, toda esta cuestión procedimental de la institución ha generado que se pierda el espacio de deliberación. Me parece que es el concepto básico que hemos hecho a un lado y que ya no estamos dispuestos a retomarlo, al parecer. Ya no se delibera. Esta deliberación en la que hay un intercambio de argumentos, en la que discutimos, hacemos nuestras propuestas y deliberamos acerca de ello. Ahora parece ser que se imponen argumentos, que se acatan argumentos. Tiene que ver mucho con los intereses, con las jerarquías. Cuando estamos en condiciones de igualdad, pareciera que podríamos deliberar, pero tampoco es así, porque siempre hay un interés que se contrapone y un interés que me hace que yo salvaguarde mi integridad. Y entonces salvaguardar mi integridad es salvaguardar mi ingreso, salvaguardar mis formas de vida, mis condiciones, incluso hasta mis gustos o aficiones. Y entonces cedo con tal de conservar este interés lo más intocable posible. Y entonces trato de ir cediendo y de ir dejando espacios y ya no delibero, ya no argumento, ya adopto ciertas cosas, pero cuando tengo la posibilidad de imponerlo, lo hago. Y entonces es un toma y daca en el que de repente vamos conservando nuestros privilegios por el interés que me parece que tiene que ver mucho con el modelo económico, en el que el individualismo está completamente exacerbado, en que la competencia pareciera que hace que no haya solidaridad y que tengamos siempre que ver para nosotros. Y tengamos que ver siempre en la lógica de que la democracia participativa siempre tiene ganadores y perdedores. Parece que nos gusta estar en medio, en el neutro. A lo mejor no ganar mucho, pero tampoco perder. Y tiene que ver mucho con la lógica de que los partidos políticos, las instituciones, nos parecen ajenas, nos parecen distantes. Creo una propuesta es que nos hace falta conocernos un poco más, aproximarnos más, dejar ese individualismo y saber que nuestros intereses, inquietudes, deseos están más próximos de lo que parece. A veces estamos conviviendo, en la convivencia creemos que tenemos más distancia o lejanía con las personas con las que estamos que cercanía o coincidencias. Me parece que esa falta de conocimiento es apropiada para ciertos grupos que toman decisiones y que hacen que nosotros nos dispersemos y nos polaricemos, cuando podríamos tener una mayor convergencia y una mayor coincidencia si nos conociéramos más, si generáramos mayores espacios de interacción, el club, la familia. Bueno, hoy la familia está en una crisis muy grave, digamos, la familia ya no es el núcleo que era antes, la escuela ya es un espacio de competencia. Hoy vemos a niños en la primaria con estrés, vemos a gente que no se adapta a sus trabajos, que se siente, no se involucra, ¿no? Es una manifestación, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de coincidencias, falta de permitirnos conocer al otro, claro, es lo que está influyendo. Porque yo lo que percibo de lo que ustedes están comentando es que sí, obviamente las instituciones, los partidos, los actores políticos, los medios juegan un papel fundamental, pero también la base misma de la sociedad tiene que contribuir en la construcción de esta cultura democrática, ¿no? Para poder de alguna manera hacer ese contrapeso, ¿no? A estos grandes intereses que se han ido extendiendo y polarizando y que no permiten que las democracias maduren o se fortalezcan, y que estamos pasando de las democracias representativas a las democracias cada vez más elitistas, ¿no? Donde parecería que simplemente hay un cambio de élites, ¿no? Así es. Sí, coincidiendo con Jorge Luis y por supuesto contigo, me parece fundamental que pues revalorar este sentido de comunidad, común unidad
Es decir, el ciudadano no puede pensar únicamente que cada una de sus actuaciones en la vida pública o privada, le repercute solamente a él. Lo que haga sí tiene injerencia en los demás ámbitos y por supuesto en la vida pública, ¿no? Inclusive la propia solución de necesidades asociadas al tema de la seguridad, por ejemplo, van muy de la mano con que sea consciente de que él pertenece a una comunidad y es corresponsable con esa comunidad, al igual que los otros miembros, ¿no? Ya sean sujetos o ciudadanos, por cuanto atañe, ¿no?, a, digamos, los distintos roles, ¿no?, en función de la edad y otras cuestiones. Pero aquí, sin duda, no puede pensarse que esta idea de comunidad se recupere sin la familia como protagonista, porque aquí es justamente donde se enseña esa idea del individualismo. Hay familias en donde, por ejemplo, alguno de los miembros de la familia, papá o mamá, dicen: a mí lo que me interesa es lo que ocurre de la puerta hacia acá y lo demás no me importa, ¿no? Y a veces ellos son los primeros que limitan a participar, a que se involucre. Y en esta idea de democracia deliberativa tan fortalecida, ¿no?, con toda la postura, por ejemplo, de Habermas, pues, va en ese sentido, ¿no?, porque justamente tenemos que recuperar esa idea de que la participación también implica tomar parte del debate. Claro. Pero un debate pues en el que pues previamente nos informamos, de ahí la importancia de que accedamos a una información de calidad para poder estar en condiciones. ¿Y qué papel juega la cultura de la legalidad en todo esto, ¿no? Porque nos comportamos como ciudadanos en la vida pública y a veces desde la familia esta idea de la legalidad, del respeto a la ley, del cumplimiento de la ley, de la confianza en las instituciones que aplican, pues prácticamente se ha degradado, ¿no? Entonces nosotros como padres también, no, pues mira, podemos hacer esto, podemos brincarla, podemos darle la vuelta, y eso ha ido también creando una cultura de corrupción, ¿no? De que la corrupción es lo adecuado, es lo correcto, es para los inteligentes, para los abusados, para los que no se dejan, ¿no? Y solamente dejar el espacio de la ley pues para los que no tienen los recursos para resolverlo, ¿no? En este último estudio que hicimos, que estaba mencionando, es un estudio a nivel internacional con 3 países de Latinoamérica: Brasil, Venezuela, México y Colombia. Se hace una encuesta en Estados Unidos también, en la que el mexicano, la brecha de los mexicanos y los estadounidenses en cuanto a cultura política que se presentaba con alma y verba, se ha disminuido. Ahora el mexicano se asume más ciudadano, tiende a participar más, pero por ejemplo en los mexicanos es común, no ha bajado, ¿qué tanto usted se metería en la cola, en la fila, pues, de cualquier cosa? Y el mexicano ve normal meterse en la fila. Ahora pareciera que estamos en una cultura, en una dinámica en la que ya no nos gusta que se metan en la fila. No por solidaridad, sino porque nos ganan un espacio y entonces lo vemos como un abuso. Y entonces empezamos a denunciar y a gritar en la fila que no se metan, pero aún así se mete la gente. O sea, no necesitamos gritarle que no se mete, él debería de respetar no meterse, pero bueno, pareciera que el meterse es una ventaja que él tiene la posibilidad de hacer, y tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con la legalidad. La legalidad se asume como algo que es complicado, tortuoso, difícil. Es más fácil darle la vuelta, porque así parece ser que las instituciones funcionan. Operan de una manera tan difícil que es más fácil pues tener una palanca, ¿no?, famosa, para brincarte y dar la vuelta. Si papá me dice que no, entonces voy con mamá, ¿no? Y si me dice que tampoco, voy la abuelita. Exactamente. ¿no? Entonces siempre hay una forma de darle la vuelta a los problemas. Así es. Y tenemos ahí una lógica de buscar el beneficio propio. Cuando si conviviéramos de manera más solidaria, nos daríamos cuenta que el beneficio común es más fácil de alcanzar cuando nos ponemos de acuerdo. Claro. Tenemos un minuto, les pediría un último comentario a ambos. Fabiola, por favor. Destacaría la importancia de la educación cívica y agregando, ¿no?, no solamente como valores el ejercicio pleno de la ciudadanía,
el respeto, la tolerancia, la solidaridad, sino también esta tendencia que cada vez debe ser más recurrente, ahora sí, a la deliberación. Esa sería una. Y recuperar, por supuesto, el sentido de comunidad como los aspectos más importantes y que pueden ser potencializados desde la propia familia. Si la familia no empieza a adoptar nuevas pautas de comportamiento en donde se rechace estos aspectos que inciden en la corrupción, en la obstaculización, ¿no?, del cumplimiento de las leyes y otras cuestiones, pues me parece que no se va a avanzar mucho. Entonces sí, la familia como agente socializador tiene un papel relevante también en la educación cívica y así cada uno de los agentes socializadores. Pues recuperar los espacios de convivencia. Me parece que ahora hasta denigramos algunos aspectos, como antes el ser vecino, el ser buen vecino era normal. Encontrábamos a familias respetables porque tenían valores, decían cosas que eran positivas. Hoy las familias respetables son las que tienen poder económico. Ya la respetabilidad de la familia por ser buena familia se ha perdido. Hay palabras que ahora hasta se denigran, como la vecindad, ¿no? Claro. Y la vecindad era lo que antes nos hacía ser buenos vecinos, buenos ciudadanos y buenas personas. Claro. Pues yo les agradezco mucho su participación. Realmente creo que ha sido muy enriquecedor escuchar los comentarios de ustedes. Pero agradecemos también a usted que nos haya sintonizado en esta emisión nueva de En Contexto.